chicos, tengan muy buenas tardes. Les saluda el profesor Cristian, ¿cómo están? Hoy tendremos nuestra clase número 5 de Historia. Vamos a trabajar el tema del sistema democrático en Chile. Por lo tanto, el objetivo de la clase será el siguiente: que aprendamos a explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática en Chile, incluyendo, por ejemplo, lo que es la división de poderes del Estado, la representación mediante cargos de elección popular. También vamos a estudiar lo que es el sistema de sufragio o de votación. ¿Bien? Entonces, primero vamos a hablar de qué es la democracia o cuáles son las características fundamentales que tiene que tener todo sistema democrático. Por ejemplo, obviamente debe tener elecciones que sean libres, ¿ya? Que no tengan ningún requisito aparte de lo que es la nacionalidad y lo que es justamente la mayoría de edad. Elecciones libres en la cual todos los ciudadanos y ciudadanas puedan participar. También tienen que ser periódicas. ¿Qué quiere decir esto? Que se vayan dando durante un periodo de tiempo. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si un presidente está mucho tiempo en el poder o un gobernador está mucho tiempo en el poder? Aquello se transforma en dictadura, ¿ya? También tienen que ser elecciones limpias, es decir, transparentes, que no ocurran esos llamados vicios electorales que ocurrían hace mucho tiempo atrás, en donde, por ejemplo, no se contaban bien los votos desaparecían a veces, etc. ¿Ya? También en todo sistema democrático tiene que existir la libertad de expresión, es decir, que cada ciudadano y ciudadana tenga derecho a expresar su opinión, ¿bien? Deben existir también fuentes de información independientes, es decir, que no rindan cuentas o que no sean dependientes o subyugadas a los intereses de los gobernantes y del Estado, ¿ya? Tienen que ser independientes. Debe haber una libertad de asociación, es decir, cualquiera puede reunirse con otra persona sin tener que justificarlo. Esto hoy en día está complejo, pues nosotros sabemos que los derechos humanos son irrevocables, pero en ocasiones tienen ciertos límites. En este estado de pandemia, el derecho a asociación está un poco más restringido, pues no podemos congregarnos o agruparnos más allá de una cierta cantidad de personas, dependiendo de la fase en la cual nos encontremos. Bien, también en toda democracia debe haber o se debe incentivar una participación activa por parte de la ciudadanía, mediante distintas instancias de participación, ya sean junta de vecinos, ya sean consejos, ya sea sufragio, sea el voto, elecciones, etc. También debe existir en todo sistema democrático un Estado de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado debe encargarse de garantizar, de supervisar, debe respetar también los derechos humanos, los cuales fueron acordados en la Declaración Universal de 1949, ¿ok? También en todo Estado democrático debe haber una libertad hacia todos sus ciudadanos. Estas son las características principales que debe tener todo sistema democrático y la cual también debiera tener Chile como tal. Bien. Como habíamos dicho también, los sistemas democráticos tienen una división de poderes, es decir, el poder no se encuentra solamente en un ente, en un personaje, como existía antes. Por ejemplo, todos sabemos acerca de los reyes de Inglaterra, tal vez, o tenemos algún tipo de conocimiento acerca de los reyes españoles, estas monarquías déspotas, ¿cierto?, en donde todo el poder se concentraba en una persona. Una persona podía declarar las leyes, una persona, en este caso el rey, podía enjuiciar a alguien, el rey gobernaba, administraba el país, etc. En este caso, chicos, cuando hablamos de sistemas democráticos, hablamos de división de poderes. ¿Por qué? Porque es difícil y también es peligroso que una persona tenga todo el poder. Entonces, ¿qué se hace? Se divide el poder y así estamos en una cierta balanza o equilibrio. Entonces tenemos tres poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cuál es la función del poder ejecutivo? Gobernar y administrar. El presidente es el alto cargo del poder ejecutivo, pero no es el único. Ya, por ejemplo, tenemos a los alcaldes, gobernadores, etc. Todos ellos todas estas autoridades forman parte del poder ejecutivo. ¿Ya? Por otro lado tenemos el poder legislativo. ¿Cuál es la función del poder legislativo? Es aprobar las leyes, ¿ya? Entre otras. En este sistema, en el sistema democrático chileno, tenemos Cámara Baja, diputados, Cámara Alta, senadores, ¿ya? Por eso, legislativo, por leyes, legislan, aprueban las leyes, ¿bien? Luego tenemos el tercer poder, que es el poder judicial. ¿Y cuál es la función de este poder? Es llevar a cabo la justicia, impartirla.
Las autoridades en Chile del poder legislativo sería la Corte Suprema y los tribunales de justicia. Bien, ahora quisiera desglosar un poco más este esquema. Veamos quiénes representan cada poder. En el Ejecutivo, el Presidente de la República, pero también está el Gabinete de Ministros, designado directamente a partir del Presidente. Es el Presidente quien designa a los ministros, quienes se encargan de funciones propias según su área. Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, de Transporte, etc. ¿Ya? Tenemos también a los intendentes y luego tenemos a los gobernadores, intendentes regionales, gobernadores provinciales. Tenemos también al Poder Legislativo, como había dicho, el cual se divide en dos: Cámara Baja, diputados; Cámara Alta, senadores. Discuten y legislan las leyes. Finalmente tenemos en el Poder Judicial a los tribunales de justicia, Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. Ahora vamos a estudiar los tipos de elecciones que existen en Chile, ¿ya? Existen elecciones presidenciales en las cuales, obviamente, como dice la palabra, se escoge al presidente de la República. El presidente de la República va a gobernar durante 4 años. Antiguamente, en la Constitución de 1833, ya en la antigua Constitución de Chile, el presidente gobernaba durante 10 años. Luego esta Constitución fue cambiada durante el periodo liberal y se estipuló que el presidente iba a gobernar 5 años. Hoy en día, actualmente, en la Constitución que nos rige en la actualidad, el presidente gobierna 4 años. ¿Qué se quiere evitar con esto? Casos de corrupción, que una persona dure mucho tiempo en el poder y se encariñe del poder, y esto se termine deformando a lo que es una dictadura. Bien, por eso el presidente dura 4 años y en Chile, chicos, a diferencia de otros países, está prohibida la reelección. Es decir, por ejemplo, actualmente el presidente no podría volver a postular a una reelección, justamente para evitar casos de corrupción, ¿ya? Tenemos otras elecciones que son las elecciones parlamentarias. En las elecciones parlamentarias se escogen diputados y senadores. 2 senadores por cada circunscripción senatorial, ¿ya? Y los senadores van a durar 8 años en su poder, lo cual es bastante, ¿cierto? Y los diputados, por cada distrito electoral, son 2 nuevamente, y estos van a durar 4 años en su poder, en su cargo, perdón. Avanzamos, tenemos otro tipo de elecciones, serían las elecciones municipales. En estas se escogen, por un lado, un alcalde, el cual va a justamente administrar una comuna, en este caso la comuna de Lampa. El alcalde va a durar un periodo de 4 años en su cargo. Tenemos también, en las elecciones municipales, también se escogen los concejales, que varían dependiendo de cada comuna. Hay comunas que son más grandes y tienen más concejales, y otras que son más pequeñas y tienen menos concejales. Nuevamente, los concejales duran 4 años en su periodo. Hay otros tipos de elecciones también, pero estas son elecciones extraordinarias. Por ejemplo, la elección del apruebo, de si queremos o no una nueva constitución, y también la elección que se hizo ahora para elegir a los constituyentes, que van a justamente construir esta nueva constitución. Esas son elecciones que no se dan siempre. Bien, ahora vamos a explicar a profundidad cada uno de estos poderes. En cuanto al poder ejecutivo, ya tenemos al máximo representante, que en este caso es el presidente de la República. Es elegido mediante el sufragio popular, es decir, las personas votan por quien quieren que los represente políticamente. Es sufragio popular directo por todos los ciudadanos chilenos mayores de 18 años, ¿ya? Es decir, antiguamente, chicos, en la Constitución de 1833 existía el voto censitario, en el cual los ciudadanos, para poder votar, debían cumplir muchos requisitos: tener propiedades y riquezas, estar casados o ser mayores de edad y saber leer y escribir, y ser hombres. En este caso, hoy en día, según la actual Constitución, ya no existe ese sistema de sufragio. Ahora yo puedo votar siempre cuando yo sea un ciudadano chileno y tenga mi mayoría de edad, es decir, 18 años como mínimo, ¿ya? Se escoge al presidente por un periodo de 4 años sin derecho a reelección, como habíamos dicho. ¿Cuáles son las facultades del presidente? Primero, administrativas y gubernamentales. Voy a resumir un poco esto, ¿ya? El presidente puede dictar reglamentos, decretos, instrucciones, nombrar y remover ministros de Estado, también puede declarar lo que es la guerra, puede designar comandantes de las Fuerzas Armadas y el orden, y puede exigir también ciertas relaciones internacionales firmando acuerdos, o también declara lo que son los estados de excepciones constitucionales. Más o menos eso es, a grosso modo, todas las facultades que tiene el poder ejecutivo, es decir, el presidente.
pero también tiene atribución en cuanto a lo legislativo. ¿En qué sentido? En que el presidente puede participar de ciertas etapas de formación de algunas leyes, puede vetar algunas leyes también, puede proponer algunas leyes e incluso estos proyectos les puede dar cierto grado de urgencia, es decir, que sean discutidos a la brevedad, ¿ya? En cuanto a lo judicial, el presidente que se encarga del poder ejecutivo tiene algunas atribuciones judiciales. ¿En qué sentido? En que nombra a los jueces de letra y fiscales y ministros de las Cortes de Apelaciones, obviamente a propuesta de los tribunales superiores, ¿ya? Es decir, en ese sentido, el presidente de la República, encarnando el poder ejecutivo, tiene alguna atribución en el poder judicial en cuanto al nombramiento de ciertos cargos. Bien, avanzamos con el poder legislativo. El poder legislativo, como habíamos dicho, bueno, primero que nada tiene su sede en la quinta región, en la región de Valparaíso, ¿ya? Y esto se hace para evitar que todo quede en Santiago. Hay un dicho por ahí que dice Santiago no es Chile, y como Santiago no es Chile, vamos a descentralizarlo. El Congreso Nacional, en donde se discuten y se aprueban las leyes, no está en Santiago, chicos, sino que está en Valparaíso, ¿ya? Tiene dos cámaras, como habíamos dicho, la Cámara Baja de 120 diputados y la Cámara Alta 38 senadores, ¿bien? Ahora bien, ¿qué hace la Cámara Baja y la Cámara Alta? Discuten las leyes, pero no solamente eso. En la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, también puede fiscalizar los actos de gobierno, es decir, fiscaliza si es que el presidente está haciendo bien su trabajo o no. También puede declarar si procede o no algunas acusaciones constitucionales contra algunas autoridades públicas, es decir, si la Cámara Baja ve que hay unos ministros que no están haciendo bien su trabajo o ve que el presidente no está cumpliendo sus funciones, la Cámara Baja puede proponer alguna acusación constitucional a estas personas. Bien, en cuanto al Senado, bueno, puede conocer las acusaciones constitucionales de la Cámara Baja y puede dialogarlas, debatirlas, puede dar o negar el conocimiento a ciertos actos del presidente, ¿ya? Cuando la Constitución o la ley lo requiera. También la Cámara del Senado puede rehabilitar la ciudadanía. ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, alguna persona si comete algún acto que se considera terrorista, deja de ser ciudadano y queda inhabilitada para ciertos cargos políticos como tal? Entonces la Cámara Alta puede rehabilitarle o puede volver a darle la ciudadanía a aquellas personas previamente una discusión, ¿ya? Y también puede inhabilitar al presidente pero obviamente se necesita un poder de decisión, deben ponerse de acuerdo y deben tener un mínimo de votos, ¿ya? También la Cámara Alta, el Senado, puede autorizar al presidente para ausentarse del país por más de 30 días. El presidente no puede salir por más de 30 días del país sin que la Cámara Alta, los senadores, se lo autoricen. Bien, aquí tenemos cómo se divide el Congreso Nacional. Tenemos al Senado, que son 38 senadores, 19 por cada circunscripción. Deben tener educación media como mínimo, completa, residir 2 años en la región en la cual lo escogen y tener como mínimo 35 años para asegurar la madurez de pensamiento. Como dije, el cargo se puede renovar cada 8 años. En la Cámara de Diputados son 120 diputados, 60 distritos, ¿ya? En cuanto a la educación, deben tener al menos una educación media completa, nuevamente residir 2 años en la región y tener como mínimo ahora 21 años. ¿Ya? Si yo quiero me puedo postular a la Cámara de Diputados, porque como mínimo debo tener 21 años. Se renueva este cargo o se puede renovar cada 4 años. Finalizamos con el Poder Judicial. El Poder Judicial es un órgano independiente. ¿En qué sentido? Y es autónomo. En que no se somete o no depende de otro poder, ¿ya? Tiene como responsabilidad justamente lo que es la administración de la justicia. El Tribunal Superior, es decir, de este poder, es la Corte Suprema, ¿ya? El Tribunal Superior, lo más alto. Y este es integrado por 21 miembros, uno de los cuales es elegido por el presidente cada 3 años. Bien, chicos, para ir finalizando, brevemente voy a mostrarle la guía. Bien, en la guía aquí tenemos algunas preguntas, deben leer la cita y luego contestarlas. Son preguntas de reflexión. Ustedes deben justamente dar su opinión, pero debe ser una opinión fundamentada. Como sabrán, no me gustan las respuestas simplistas. Intenten profundizar en sus respuestas,
para que alcancen el máximo esperado, ¿ya? También tenemos un cuadro, y en este cuadro aquí tenemos el nivel de representación. Por ejemplo, el intendente representa a una región, el gobernador representa a la provincia, los alcaldes, ¿a quién representan? ¿Será una representación nacional, provincial o comunal? Ustedes deben completarlo. ¿El presidente de la República tendrá una representación comunal, provincial, regional o nacional? ¿A quién gobierna? ¿A toda la nación o solamente a una comuna? Ustedes deben escribir aquí el nivel de representación en cuanto al territorio, ¿ya? Fui completando algunas partes del cuadro para que ustedes la tomen a modo de ejemplo. Deben también escribir o reconocer, identificar la forma de elección o nombramiento. Por ejemplo, el presidente de la República es elegido a través de elecciones. En cambio, los intendentes son designados directamente por el presidente. Los alcaldes son elegidos a través de elecciones. Deben completar los consejeros regionales, senadores, diputados, gobernadores, de qué forma estos llegan al poder. Luego, ¿cuál es la función que cumplen cada uno de estos? Para ello ustedes deben realizar una labor investigativa. Y finalmente, ustedes deben dar un ejemplo de alguien que ocupe dicho cargo hoy en día en el territorio en el cual habito. Por ejemplo, ¿quién ocupa el cargo de presidente de la República hoy en día en mi país, Chile? ¿Quién ocupa hoy en día el cargo de alcalde o quién salió electo en estas elecciones? Ustedes deben escribirlo, ¿ya? Finalmente, hay un pequeño esquema en el cual ustedes deben irlos completando. Deben ir completando. Tenemos el Estado y las 3 divisiones según sus poderes. Ustedes deben completar el cuadro, deben escribir quién representa dicho poder y cuál es su función o de qué se encarga. Bien, chicos, esta ha sido la guía. Cualquier duda que tengan, ustedes saben que voy a estar pendiente al WhatsApp y al correo electrónico. Que tengan una muy buena semana. Nuevamente les recuerdo, entreguen los trabajos, las evaluaciones dentro de los plazos establecidos para evitar el descuento de nota, chicos. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, como dije, me la comentan. Que tengan una muy buena semana. Un abrazo, se despide el profesor Cristian Troncoso.